La Habana, 1706. En las crónicas oficiales de la ciudad apenas aparece una línea sobre lo ocurrido. Se habla de un incidente en una hacienda de las afueras, de un amo herido y de una esclava ejecutada poco después. Nada más. Pero la gente, la que vive en las calles empedradas, la que trabaja en los puertos cargando barriles de azúcar y de ron, la que sobrevive entre cadenas y rezos, recuerda otra cosa. Recuerda el fuego, los gritos, el olor a carne quemada que viajó con el viento hasta las murallas. Dicen que aquella noche la luna estaba oculta, como si incluso el cielo hubiera querido apartar la mirada. La hacienda de don Julián de Rojas, un hombre poderoso en la colonia, brillaba entre sombras. Dentro, los sirvientes corrían entre cocinas y corredores, preparando las últimas tareas antes de que la casa se hundiera en el silencio nocturno. Nadie imaginaba que una de esas figuras silenciosas, una esclava llamada Beatriz, llevaba en el corazón una decisión que cambiaría la historia. Se cuenta que poco después de la medianoche, un grito desgarró la calma. No fue un grito cualquiera, sino el aullido de un hombre que conocía el miedo verdadero por primera vez. Los perros de la hacienda comenzaron a ladrar frenéticos, las aves escaparon de los árboles cercanos, y el eco del alarido se mezcló con el crujir del hierro ardiente. En los pasillos, las criadas despertaron asustadas. Algunas corrieron a esconderse detrás de las puertas, otras, armadas apenas con rosarios, intentaron acercarse a la habitación principal. El olor del metal al rojo vivo se mezclaba con el hedor insoportable de la carne chamuscada. Allí, sobre la cama del amo, se libraba una escena que con el tiempo se convertiría en leyenda. Una mujer esclava sostenía un hierro incandescente y el hombre que había tenido todo el poder de la isla se retorcía en agonía, cubriéndose el rostro, mientras la oscuridad lo envolvía para siempre. El silencio posterior fue incluso más aterrador que los gritos. Se dice que don Julián, ciego, caído al suelo, intentaba arrastrarse como un animal herido, mientras Beatriz permanecía de pie, inmóvil, con la respiración entrecortada, pero con la mirada fija, tranquila, casi librada. Los guardias tardaron en reaccionar. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Un amo herido por su propia esclava. Una afrenta impensable en un mundo construido sobre jerarquías de sangre, de látigo y de miedo. Cuando finalmente irrumpieron en la habitación, Beatriz no huyó. Sostenía todavía el hierro ardiente, que caía de su mano, dejando marcas negras en el suelo de madera. Fue apresada de inmediato, golpeada, arrastrada por los corredores entre insultos, pero entre los esclavos que observaban desde la penumbra de los pasillos, un estremecimiento recorrió los cuerpos. Lo imposible se había hecho realidad. Uno de los suyos había tocado al amo, lo había marcado de por vida. Aquella noche no se habló de otra cosa en la ciudad. En las tabernas del puerto, los marineros repitieron la historia con entusiasmo morboso. En las casas grandes de los comerciantes, las damas se cubrían el rostro con abanicos, murmurando el nombre de Beatriz, con mezcla de horror y fascinación. Y en los barracones de esclavos, el relato se transmitía como un susurro sagrado, como la primera chispa de una hoguera que algún día podría consumir todas las cadenas. Desde entonces, el nombre de Beatriz de la Habana quedó grabado en la memoria colectiva. Para los unos, fue un monstruo, un demonio disfrazado de mujer. Para los otros, fue una heroína, una mártir que se atrevió a devolver el dolor con el mismo fuego que durante años se había usado contra su pueblo. Las versiones cambian con el tiempo. Algunos dicen que Beatriz actuó por venganza, tras soportar humillaciones y golpes. Otros creen que fue justicia divina, que la Virgen misma guió su mano aquella noche. Lo cierto es que en 1706, en una hacienda de las afueras de La Habana, se encendió un fuego que ningún verdugo
pudo apagar. Y aún hoy, 3 siglos después, cuando el viento sopla fuerte sobre las ruinas de las viejas haciendas, algunos aseguran escuchar aquel grito, mezcla de dolor y de rabia, recordando la noche en que una mujer esclava cegó al amo con hierro ardiente. A comienzos del siglo XVIII, La Habana era mucho más que una ciudad colonial. Era la joya estratégica del Caribe. Por su puerto entraban y salían barcos cargados de azúcar, tabaco, ron, oro y sobre todo de hombres y mujeres encadenados, arrancados de África y vendidos en el mercado como mercancía. Las murallas de piedra protegían a la ciudad de piratas y enemigos europeos, pero no podían ocultar el hedor del muelle donde llegaban los navíos negreros. Cada mes, decenas de cuerpos exhaustos descendían de las bodegas oscuras, marcados con hierro, debilitados por el viaje transatlántico. La Habana se había convertido en el corazón palpitante del comercio de esclavos, y con cada cargamento, el poder de sus hacendados crecía. En la plaza de armas, las familias aristocráticas paseaban luciendo vestidos importados de Sevilla y abanicos de seda. En los conventos, las campanas llamaban a misa varias veces al día. Los soldados recorrían las calles empedradas, vigilando a la población. Pero en los arrabales, en los cañaverales, en los barracones escondidos detrás de los muros de las haciendas, se libraba otra vida, la de los esclavos, sometidos a jornadas interminables, azotes constantes y privaciones de todo tipo. Don Julián de Rojas era uno de esos hacendados que se habían enriquecido gracias al comercio de azúcar. Propietario de extensas tierras en las afueras de La Habana, controlaba más de 100 de esclavos. Se decía que en sus bodegas almacenaba barriles de ron y cajas de tabaco destinadas a España, y que en su mesa nunca faltaban vinos franceses y especias orientales. Pero la base de su fortuna estaba cimentada en el sudor y la sangre de aquellos que trabajaban sus tierras sin descanso. La hacienda de don Julián era casi un pequeño reino. La casa grande, de piedra y madera, dominaba el paisaje desde una colina. A su alrededor se extendían los campos de caña de azúcar, interminables, verdes y brillantes bajo el sol caribeño. Más allá, los barracones, chozas estrechas y oscuras donde decenas de esclavos dormían amontonados. La cocina, el molino, la capilla, todo estaba dispuesto para mantener el orden, para asegurar que la riqueza siguiera fluyendo hacia los bolsillos del amo. El control se ejercía con látigos, grilletes y miedo. Los capataces, hombres duros, montaban a caballo con látigos de cuero en la mano. Un esclavo que se retrasaba en el corte de caña recibía golpes hasta caer. Una mujer sorprendida descansando podía ser arrastrada del cabello y castigada en público. Y en el centro de todo, el amo, que dictaba las reglas como si fueran leyes divinas. En aquella sociedad, el color de la piel determinaba el destino. Los blancos peninsulares ocupaban la cúspide. Los criollos, nacidos en América de padres europeos, luchaban por conservar privilegios. Los mestizos y mulatos libres ocupaban espacios intermedios, siempre bajo sospecha. Y en la base, los esclavos, privados de todo derecho, reducidos a mercancía. Las mujeres esclavas sufrían el doble. Trabajaban en el campo o en la cocina, y además eran presas fáciles de los caprichos sexuales de amos y capataces. La Habana de 1706 vivía entre dos realidades opuestas. De día, la ciudad mostraba esplendor, iglesias con retablos dorados, plazas llenas de comerciantes, barcos que entraban y salían cargados de riquezas. De noche, en cambio, los callejones oscuros y los barracones recordaban que la prosperidad se alimentaba de sufrimiento. En la hacienda de don Julián, los rumores sobre su crueldad circulaban incluso entre los otros hacendados. Se decía que disfrutaba castigando personalmente a sus esclavos, que su ira era impredecible,
que había mandado encadenar a mujeres embarazadas en los cañaverales para que aprendieran obediencia. Para él, los esclavos no eran personas, sino herramientas. En medio de ese mundo, nació y creció la historia de Beatriz, una joven mulata, marcada por el hierro del comercio esclavista, que trabajaba en la cocina de la hacienda. Allí, entre fogones y calderos, veía de cerca las fiestas lujosas de los amos, mientras su propio estómago apenas recibía sobras. Allí escuchaba gritos de dolor en las madrugadas, cuando algún esclavo era castigado. Allí aprendía, en silencio, a observar, a callar y a esperar. La tensión en la hacienda era permanente. Los esclavos hablaban en susurros por la noche, compartiendo relatos de rebeliones ocurridas en Jamaica, en Barbados, en otras islas del Caribe. Los amos, en cambio, temían cualquier chispa de desobediencia. Cada mirada prolongada, cada gesto extraño, podía ser motivo de castigo. La Habana era un volcán cubierto por una fina capa de disciplina, listo para estallar en cualquier momento. Ese era el mundo de Beatriz, un mundo dividido entre cadenas y lujo, entre rezos y latigazos, entre fiestas en la casa grande y lágrimas en los barracones. Un mundo donde el hierro no solo marcaba la piel, sino también el destino. Y en 1706, en el corazón de esa hacienda, el hierro que normalmente se usaba para doblegar esclavos se volvería contra el amo. Beatriz no había nacido en La Habana, sino en un puerto lejano, en la costa africana, donde apenas había vivido sus primeros años. Fue arrancada de su tierra, siendo niña y vendida, varias veces antes de llegar a la hacienda de los de Rojas. Su piel mulata, mezcla de sangre africana y europea, la convirtió en objeto de miradas ambiguas, demasiado oscura para ser aceptada entre los libres, demasiado clara para pasar desapercibida entre los esclavos. Era, en cierto modo, una frontera viviente. De joven fue destinada a la cocina, un espacio donde las esclavas se movían entre el calor del fuego y la vigilancia constante de las amas. Allí aprendió a preparar caldos, a cortar carne, a servir vino en las fiestas del amo. Su cuerpo llevaba cicatrices. En la espalda, huellas de látigo. En el brazo, la marca de hierro que le recordaba a quién pertenecía. Pero en sus ojos había algo distinto, una quietud peligrosa, una calma que ocultaba pensamientos profundos. Las demás esclavas decían que Beatriz hablaba poco, que prefería escuchar. Cuando se le dirigía la palabra, respondía con frases cortas, medidas, pero en su silencio observaba todo: los pasos del amo, los hábitos de los capataces, las llaves que abrían puertas, los gestos nerviosos de las damas cuando algo les incomodaba. Tenía memoria afilada y paciencia, dos cualidades que en el mundo de la esclavitud podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Don Julián de Rojas, en cambio, era el retrato del poder colonial. Hijo de comerciantes sevillanos, había heredado tierras y hombres, y había multiplicado su fortuna gracias al azúcar. Alto, de complexión robusta, acostumbraba vestir con casacas de terciopelo y botas altas. Siempre llevaba un anillo con sello familiar, con el que firmaba contratos y con el que, más de una vez, abofeteaba a los esclavos. Tenía fama de cruel. Los capataces lo imitaban, sabiendo que el amo aprobaba la violencia. Cuando un esclavo caía enfermo y no podía trabajar, Julián ordenaba castigos ejemplares. Para él, los cuerpos eran piezas de un engranaje que no podía detenerse. Quien fallaba era sustituido o destruido. En las fiestas con otros hacendados se jactaba de tener la hacienda más disciplinada de La Habana. Pero bajo esa fachada de poder, Julián era un hombre corroído por sus propios miedos. Temía las rebeliones que se rumoreaban en las islas vecinas. Temía a los cuchicheos nocturnos de los esclavos,
a las miradas prolongadas que podían esconder odio. Por eso, mandaba encadenar a los más fuertes, separar a familias, prohibir reuniones. Su obsesión era el control absoluto, porque sabía que sin él, su imperio de azúcar podía derrumbarse en una noche. Entre Beatriz y Julián se tejió una relación hecha de abusos y silencios. Él la usaba a su antojo, como tantos otros amos usaban a sus esclavas. Ella soportaba, pero en su interior acumulaba un veneno más corrosivo que cualquier látigo. Cada golpe, cada palabra humillante, cada mirada cargada de desprecio alimentaba un fuego invisible. Las esclavas de la cocina lo notaban. Los ojos de Beatriz no son como los nuestros, susurraban. Ella guarda algo adentro, algo que un día saldrá. Incluso los capataces, acostumbrados a quebrar voluntades, percibían en ella una resistencia sutil. Nunca se rebelaba abiertamente, nunca desobedecía, pero su calma era inquietante. En las noches, Beatriz a veces se quedaba mirando el fuego de la cocina, el hierro al rojo vivo que se usaba para marcar reses o calentar calderos. Nadie sabía qué pensamientos pasaban por su mente. Algunos decían que rezaba en silencio, otros que escuchaba voces antiguas, espíritus que hablaban en lenguas olvidadas. Lo cierto es que el hierro ardiente, símbolo de castigo y dolor, se convirtió poco a poco en la imagen que acompañaba su rabia contenida. A su alrededor había otros personajes que serían testigos de la tragedia. Las esclavas de la cocina, que compartían con ella el pan duro y las lágrimas. Un fraile que a veces visitaba la hacienda para confesar a los amos, y que sin saberlo, escuchó de labios de Beatriz confesiones veladas de odio. Y los capataces, hombres brutales que se burlaban de su silencio sin imaginar lo que se gestaba detrás de esos ojos fijos. Don Julián, con todo su poder, nunca vio venir el peligro. Creía que los esclavos eran incapaces de planear nada. Creía que el miedo los mantenía dóciles para siempre. Y esa ceguera de orgullo fue, irónicamente, la antesala de su verdadera ceguera. En 1706, en esa hacienda de La Habana, se encontraron dos destinos opuestos. El de un amo que creía controlar la vida y la muerte, y el de una mujer que, sin levantar la voz, preparaba el acto que lo marcaría para siempre. El odio no nace de un día para otro. Se acumula, gota a gota, hasta que la copa se desborda. En la vida de Beatriz, cada azote, cada palabra humillante, cada noche en que fue forzada contra su voluntad, se fue sumando como piedra sobre el pecho. Pero hubo un momento preciso, un día marcado por el fuego, en que aquella carga se transformó en algo más, en decisión. La hacienda vivía entonces una temporada de cosecha. El sol caía inclemente sobre los cañaverales y los esclavos trabajaban hasta el límite de sus fuerzas. El amo, Don Julián, exigía más y más. En la casa grande, las fiestas no se detenían. Cada semana recibía a invitados, oficiales, comerciantes, soldados, y las mesas se llenaban de vinos y carnes, mientras en los barracones apenas había maíz duro. Beatriz servía en esas reuniones. Callada, con los ojos bajos, caminaba entre copas y platos, escuchando las risas altivas de los hombres y el murmullo de las damas. Para los invitados, ella no era más que una sombra, una mano que llevaba comida. Pero don Julián la veía de otro modo, como un objeto de su propiedad, al que podía exhibir o humillar según su antojo. Una noche, frente a todos, decidió probar su poder. Había bebido demasiado vino y, entre carcajadas, llamó a Beatriz. Ella se acercó con una jarra. Entonces, sin motivo, él derramó el vino sobre su cabeza, manchando su vestido de lino burdo, y dijo en voz alta: «Miren cómo, hasta el agua bendice a mis esclavas». Las risas estallaron. Beatriz permaneció inmóvil,
con el líquido escurriéndose por su rostro, los cabellos pegados a la piel. No dijo nada, pero por dentro algo se quebró. En los días siguientes, la humillación se repitió de distintas formas. Don Julián parecía disfrutar, buscando nuevas maneras de recordarle su condición. Un día la obligó a arrodillarse para limpiar con la lengua unas gotas de vino que habían caído al suelo. Otro día la empujó frente a los invitados, haciendo que cayera al suelo con la bandeja. Y siempre, la mirada fría de Beatriz lo acompañaba. Sin lágrimas, sin súplicas, solo un silencio que en realidad era un grito contenido. El detonante final llegó una madrugada. Don Julián, ebrio, entró en la cocina buscando más vino. Allí encontró a Beatriz y, sin más, la arrastró hacia el patio trasero. Nadie intervino. El abuso fue brutal, despiadado. Al día siguiente, Beatriz apenas podía caminar. En su vientre, un dolor agudo la hizo doblarse varias veces. Nadie supo si perdió un hijo esa noche, pero todos vieron que desde entonces, en sus ojos ya no había silencio, sino fuego. Los rumores corrieron entre los esclavos. Algunos murmuraban que Beatriz hablaba sola en la oscuridad, que repetía palabras en una lengua antigua. Otros decían que la habían visto contemplando los hierros de la cocina con una calma inquietante. En los pasillos, las criadas evitaban su mirada, como si presintieran que estaba a punto de hacer algo impensable. Para Beatriz, la decisión ya estaba tomada. No sería otra noche de lágrimas. No sería otra humillación. El hierro que tantas veces había marcado la piel de los esclavos marcaría ahora al amo, y no con un simple golpe, sino con un fuego que él recordaría hasta su último aliento. El cambio era invisible para la mayoría. Don Julián, confiado en su poder, jamás sospechó nada. Para él, Beatriz seguía siendo la esclava sumisa que agachaba la cabeza. Pero en la sombra, en el silencio de la cocina, la tragedia ya estaba escrita. La venganza nunca llega de golpe. Se gesta en silencio, como una brasa oculta bajo cenizas, hasta que el viento adecuado la aviva. Así comenzó a preparar Beatriz su acto definitivo. Durante semanas, observó con más atención que nunca. Aprendió la rutina de don Julián, la hora en que se retiraba a sus aposentos, la cantidad de vino que bebía antes de dormir, los momentos en que los capataces abandonaban los pasillos. Sabía a qué hora la casa grande quedaba sumida en un silencio vulnerable, cuando solo los pasos de algún guardia somnoliento interrumpían la calma. En la cocina, el fuego era su aliado. Allí, entre calderos y brasas, los hierros se calentaban a diario para marcar animales o para mantener calientes los caldos. Beatriz comenzó a prestar especial atención a esos hierros, su peso, su resistencia, el tiempo que tardaban en volverse incandescentes. Nadie sospechó nada. Una esclava en la cocina siempre parecía invisible, una sombra más entre humo y ollas. Cada noche, cuando las demás esclavas dormían exhaustas, Beatriz permanecía despierta, avivando el fuego, colocando con cuidado un hierro entre las brasas. Lo observaba mientras el metal pasaba del gris oscuro al rojo brillante, hasta casi enceguecer la vista. En ese resplandor veía reflejados los años de humillación, el rostro de don Julián riendo mientras la golpeaba, las lágrimas calladas en el barracón. Y cada vez que el hierro alcanzaba el punto ardiente, ella lo retiraba con calma y lo dejaba enfriar. Era un ensayo silencioso, un ritual de preparación. Su respiración se acompasaba al crepitar del fuego. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, aprendieron a sujetar el hierro sin temblar. En su mente, repetía el movimiento una y otra vez. Entrar en la habitación, acercarse al lecho, descargar el fuego sobre los ojos del amo. No había lugar para la duda. Algunos notaron un cambio. Una esclava joven le preguntó una vez: ¿por qué te quedas tanto en la cocina cuando todos dormimos? Beatriz no respondió.
Solo sonrió levemente y regresó al fuego. La muchacha nunca volvió a preguntar. Los días continuaron, y don Julián, ajeno a todo, seguía con sus rutinas de poder y exceso. Jamás imaginó que la calma en el rostro de Beatriz escondía un plan minucioso. Para él, ella era nada, y en esa ceguera estaba su condena. El momento decisivo se acercaba. Beatriz lo sabía. No se trataba de improvisar, sino de elegir la noche perfecta. Esa en la que el amo estuviera más vulnerable, en la que los pasillos estuvieran más vacíos, en la que el silencio de la hacienda fuera tan profundo que cualquier grito pudiera romperlo como un trueno. Y cuando esa noche llegó, Beatriz ya no dudó. El fuego ardía en la cocina, el hierro brillaba como un pequeño sol en la oscuridad. Nadie escuchó el leve crujido del metal cuando ella lo levantó. Nadie vio el destello rojo reflejado en sus ojos. La casa dormía, pero la historia estaba a punto de despertar con un rugido. La noche elegida llegó sin anunciarse. Era una de esas noches en que el viento parecía ausente, en que el calor húmedo de la Habana envolvía la piel como un manto pegajoso. La luna, oculta tras nubes bajas, dejaba la hacienda en penumbras. Solo algunas antorchas temblaban en los corredores, proyectando sombras alargadas. En la cocina, el fuego ardía con una vida propia. El hierro, sumergido en las brasas, había alcanzado el punto incandescente. Brillaba rojo, casi blanco en su centro, emitiendo un zumbido apenas audible. Beatriz lo observaba con calma. Sus manos, firmes, lo sujetaron como si aquel metal ardiente fuera parte de ella. El silencio era absoluto. Los perros dormían. Los capataces habían abandonado sus rondas. Y en la casa grande reinaba un sopor pesado. Beatriz salió de la cocina, el hierro en mano, envuelto en un paño para disimular su fulgor. Sus pasos eran suaves, pero cada crujido de la madera parecía retumbar en su pecho. Llegó al pasillo que conducía a la habitación del amo. El aire estaba impregnado del olor del ron que don Julián había bebido hasta perder la conciencia. Empujó la puerta lentamente, y el chirrido leve fue como un presagio. Dentro, la penumbra lo cubría todo, salvo la silueta del hombre dormido sobre la cama amplia, con las sábanas revueltas y un brazo colgando hacia el suelo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Beatriz se quedó inmóvil, respirando con fuerza contenida. Su mirada se clavó en aquel cuerpo que durante años había sido su verdugo. Podía escuchar los ronquidos pesados, el sonido áspero de la respiración de Julián. Cada segundo era un golpe en su pecho, cada latido un tambor anunciando lo inevitable. Entonces avanzó, deslizó el paño y el hierro ardiente quedó al descubierto. Un resplandor rojizo iluminó fugazmente la habitación. El calor le quemaba la piel de las manos, pero ella no tembló. Alzó el brazo, apuntó directo a los ojos del amo dormido y sin vacilar, descargó el hierro sobre su rostro. El contacto fue inmediato, brutal. El sonido de la carne chamuscada llenó el aire con un siseo nauseabundo. Julián despertó con un alarido desgarrador, un grito que rompió la calma de la hacienda. Se incorporó a medias, retorciéndose, mientras sus manos trataban de apartar el hierro que ya lo había marcado para siempre. Beatriz lo retiró de golpe, y el humo ascendió como un espíritu liberado. Los ojos de Julián, hasta entonces orgullosos y despiadados, quedaron sellados por el fuego. Ciego, se arrastró por la cama, gritando, implorando, maldiciendo. Sus palabras eran un torrente de dolor y desesperación. Los sirvientes despertaron sobresaltados. Los perros comenzaron a ladrar. Las puertas de los cuartos se abrieron de par en par. Pero en ese instante, en medio del caos, Beatriz permaneció quieta. Observaba la escena con un silencio que no era indiferencia, sino victoria. Años de humillación, de golpes
y de lágrimas comprimidos en un solo acto, no huyó. No trató de esconderse, solo respiraba, con la mirada fija, mientras el amo, que siempre se creyó invencible, se retorcía en la cama como un animal herido. Los pasos de los guardias resonaron en el pasillo. Irrumpieron en la habitación y quedaron paralizados ante el espectáculo. El amo ciego, sangrante, gritando, la esclava de pie, con el hierro aún humeante en la mano. Un segundo de silencio. Y luego la tormenta. Golpes, gritos, cadenas. Beatriz fue reducida, arrastrada por el suelo, pero sin soltar el hierro hasta el último instante. La hacienda entera se convirtió en un infierno de voces. Los esclavos miraban desde las sombras, incapaces de contener un estremecimiento. Algunos sintieron miedo, otros esperanza, porque aquella noche una mujer había hecho lo imposible. Había tocado al amo con el mismo fuego que él usaba para marcar cuerpos ajenos. El grito de don Julián quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo escucharon. Dicen que aún hoy, cuando el viento sopla fuerte en las ruinas de las viejas haciendas, se puede oír aquel alarido, mezcla de dolor y de justicia. El grito de don Julián aquella noche no solo despertó a la hacienda, se extendió como un eco hasta las calles de La Habana. Al amanecer, toda la ciudad sabía lo ocurrido. Una esclava había cegado al amo con hierro ardiente. La noticia corrió de boca en boca, teñida de incredulidad y de temor. En la hacienda, el caos era total. Don Julián, retorciéndose de dolor, fue atendido por curanderos y frailes. Sus ojos, quemados más allá de toda salvación, quedaron sellados para siempre. El hombre que había mirado a todos con desprecio quedó condenado a la oscuridad perpetua. Sus alaridos se mezclaban con maldiciones, exigiendo venganza inmediata contra la culpable. Beatriz fue encadenada y encerrada en una celda húmeda, sin ventanas. Durante los primeros días, los capataces la sometieron a torturas, buscando entender si había actuado sola, si existía una conspiración. La azotaron, la colgaron de los brazos, le hundieron los pies en agua helada. Pero ella no habló. Guardó el mismo silencio de siempre, como si el dolor ya no tuviera poder sobre ella. Los rumores crecieron. Algunos esclavos murmuraban que Beatriz había sido poseída por espíritus, que ningún ser humano podía tener el valor de enfrentarse así al amo. Otros, en secreto, la veneraban como una heroína, un símbolo de resistencia. Entre los blancos, en cambio, reinaba el pánico. Si una sola mujer podía hacer eso, ¿qué impediría una rebelión de cientos? El juicio se organizó con rapidez, no para buscar la verdad, sino para escarmentar. La sala estaba llena de autoridades coloniales, hacendados y curiosos. Beatriz fue presentada encadenada, su cuerpo marcado por los tormentos recientes. Aún así, su postura era erguida, su mirada firme, aunque sabía que ya no había esperanza de absolución. Los cargos fueron leídos con solemnidad. Atentado contra la vida de un hacendado, insubordinación, herejía. El abogado de oficio apenas pronunció unas palabras, sabiendo que todo estaba decidido de antemano. Don Julián, con el rostro vendado, fue llevado para dar testimonio. Entre lamentos, exigió la pena máxima, clamando que la esclava debía ser ejecutada públicamente para que nadie más osara desafiar a los amos. El veredicto llegó sin sorpresa: muerte en la hoguera. La fecha se fijó para 3 días después, en la Plaza Mayor de La Habana. La mañana de la ejecución, la ciudad entera se volcó en la plaza. Los tambores redoblaban. Los soldados formaban un cordón de seguridad. En el centro se levantaba la pira, rodeada de maderos y brea. Los curiosos se agolpaban, algunos con morbo, otros con miedo. Los esclavos fueron obligados a presenciar. Como advertencia, Beatriz apareció escoltada por guardias.
Caminaba descalza, con los pies ensangrentados, pero sin titubear. Sus manos estaban atadas, pero su mirada era serena. No gritó, no suplicó, solo levantó los ojos al cielo, como si buscara algo más allá de aquel espectáculo de horror. Los frailes intentaron arrancarle una confesión, un arrepentimiento. Ella guardó silencio. Cuando la colocaron sobre la pira, algunos testigos dijeron que sonrió apenas, un gesto leve, suficiente para helar la sangre de los presentes. Las antorchas encendieron la madera, y las llamas comenzaron a ascender. El humo cubrió la plaza. Los gritos de la multitud se mezclaron con el crujido del fuego. Pero Beatriz no dio un alarido. Se mantuvo en silencio hasta el final, como si incluso la muerte no pudiera quebrar su voluntad. Aquella ejecución dejó una huella imborrable. Los hacendados respiraron aliviados, convencidos de que habían sofocado una amenaza. Pero entre los esclavos, la memoria de Beatriz se convirtió en semilla. Su nombre se transmitió en susurros, en canciones nocturnas, en rezos escondidos, porque, aunque quemada en la plaza, su acto había demostrado que el amo no era intocable. Don Julián vivió muchos años más, ciego, prisionero de sus pesadillas. En sus noches de insomnio, se decía que volvía a escuchar el chisporroteo del hierro y a sentir el olor de su carne quemada. La hacienda, aunque siguió produciendo azúcar, nunca recuperó su antiguo esplendor. Y en las cocinas, cada vez que un hierro se calentaba en las brasas, alguien recordaba a Beatriz. La hoguera consumió el cuerpo de Beatriz, pero no logró apagar su memoria. En los días que siguieron, en los barracones de la hacienda y en los callejones oscuros de La Habana, su nombre comenzó a circular como un murmullo prohibido. Los esclavos, obligados a presenciar su muerte, llevaban ahora en los ojos la imagen de una mujer que había osado tocar al amo con el mismo hierro que él usaba para marcar a los demás. En las noches, cuando las cadenas se aflojaban y el cansancio les daba tregua, algunos repetían la historia en voz baja. Beatriz no gritó. Beatriz miró al fuego y el fuego la obedeció. De boca en boca, el relato se transformó. Para unos, fue una mártir que entregó su vida por todos. Para otros, una santa secreta, protegida por los espíritus ancestrales. Hubo quienes afirmaron que en la hoguera no se escucharon gritos, sino cánticos invisibles. Entre los amos, en cambio, el recuerdo era otro. Beatriz se convirtió en un espectro, en una advertencia. Los hacendados hablaban de ella como de una locura peligrosa, una aberración que debía ser borrada. Pero, aunque prohibieron mencionar su nombre, no pudieron evitar que la leyenda creciera. Se decía que, en las cocinas de las haciendas, cuando el hierro era puesto al fuego, el resplandor rojo parecía tomar forma de ojos. Algunos cocineros juraban escuchar un susurro femenino que decía: «Recuerda». Los capataces, supersticiosos, empezaron a persignarse antes de marcar a los esclavos, temiendo que el espíritu de Beatriz rondara los hierros ardientes. En La Habana, las historias populares se mezclaron con el miedo. Algunos vecinos aseguraban que, en las madrugadas, se escuchaban los gritos de don Julián recorriendo las calles, buscando con manos ciegas el rostro de la mujer que lo había condenado. Otros juraban haber visto a una figura femenina, envuelta en humo, caminando por la Plaza Mayor, justo en el lugar donde ardió la pira. Con el tiempo, la figura de Beatriz trascendió su tragedia personal. Los esclavos que llegaron después a la isla conocieron su nombre como se conoce el de un héroe. En canciones ocultas, su historia se repetía: la mujer del hierro, la que cegó al amo. Esas canciones viajaron en barcos, cruzaron campos de caña, se convirtieron en susurros de resistencia. Don Julián, condenado a la oscuridad, se convirtió en el testimonio viviente de su acto. Cada vez que alguien lo veía deambular ciego, acompañado por un esclavo que lo guiaba,
recordaban lo sucedido. Su mera presencia era un recordatorio de que el poder podía ser quebrado, de que incluso el más fuerte podía caer. Décadas después, cuando comenzaron a gestarse rebeliones más organizadas en el Caribe, algunos líderes evocaban a Beatriz como ejemplo. Su nombre era pronunciado como conjuro, como inspiración. La mujer que había pagado con fuego respondía ahora con fuego en la memoria colectiva. Hoy, en las calles antiguas de La Habana, aún se cuentan historias. Algunos guías susurran a los turistas que, en las noches de calor húmedo, se puede sentir un olor a metal quemado cerca de las ruinas de viejas haciendas. Otros dicen que, si uno se acerca al fuego de una cocina tradicional y lo observa con atención, verá en las brasas los ojos de una mujer que nunca bajó la mirada. Beatriz de La Habana, la esclava que cegó al amo con hierro ardiente, no desapareció con las cenizas. Se transformó en leyenda, en advertencia y en símbolo. Su acto sigue vivo, no en los libros oficiales que intentaron olvidarla, sino en la memoria profunda de un pueblo que aprendió a resistir en silencio, igual que ella.